tal, amigo y amiga oyente? Hoy en nuestro encuentro diario con la palabra del Señor, en el plan de Reavivados por su palabra, estaremos estudiando el capítulo número 20 del libro de los Jueces. Jueces capítulo 20. Entonces salieron todos los israelitas y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, ante el Señor en Mizpa. Los jefes de todo el pueblo de todas las tribus de Israel estaban presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres armados. Los de Benjamín oyeron que los israelitas habían subido a Mizpa, y los israelitas dijeron: «Contadnos, ¿cómo fue esta maldad?». Entonces el levita, esposo de la mujer muerta, respondió: «Yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi esposa para pasar la noche allí. Y se levantaron contra mí los de Gabaa, cercaron la casa de noche con la idea de matarme, y abusaron de mi esposa de tal manera que ella murió. Entonces tomé a mi esposa, la corté en piezas, y las envié por todo Israel, por cuanto han cometido maldad y crimen en Israel. Aquí estáis todos vosotros, los israelitas. Daos parecer y consejo». Entonces todo el pueblo como un solo hombre dijeron: «Ninguno de nosotros volverá a su tienda, ni nos apartaremos a nuestra casa, hasta que hagamos esto sobre Gabaa. Subiremos contra ella por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 de todas las tribus de Israel, 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10,000, que busquen víveres para el ejército. Entonces cuando el ejército llegue a Gabaa, le dará su merecido por la infamia que han cometido en Israel». Se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: «¿Qué maldad es esta que se ha cometido entre vosotros? Entregad pues a esos hombres perversos de Gabaa para que los matemos y borremos el mal de Israel». Pero los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos israelitas. Antes los de Benjamín se juntaron de sus ciudades en Gabaa para salir a pelear contra Israel. Y aquel día fueron contados 26,000 hombres de Benjamín que sacaban espada, además de 700 hombres de Gabaa. Entre toda aquella gente había 700 hombres selectos que eran zurdos y tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Los varones de Israel, sin los de Benjamín, fueron 400,000 que sacaban espada, todos hombres de guerra. Entonces se levantaron los de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios. Y le dijeron: «¿Quién de nosotros irá primero a combatir a Benjamín?». Y el Señor respondió: «Judá irá primero». Se levantaron de mañana los israelitas y se ordenaron contra Gabaa. Salieron los israelitas a combatir contra Benjamín y ordenaron la batalla junto a Gabaa. Entonces de Gabaa salieron los benjaminitas y derribaron en ese día a 22,000 israelitas. Pero el pueblo se reanimó. Los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día, porque los israelitas habían ido a llorar ante el Señor hasta la tarde y a consultarlo: «¿Volveremos a pelear con los de Benjamín nuestro hermano?». Y el Señor les había respondido: «Subid contra ellos». Entonces los israelitas se acercaron al día siguiente a los de Benjamín. Aquel segundo día los benjaminitas salieron de Gabaa y derribaron a otros 18,000 hombres de Israel, todos armados de espada. Entonces los israelitas y todo el pueblo fueron a la casa de Dios. Lloraron y se sentaron ante el Señor. Ayunaron aquel día hasta la tarde y sacrificaron holocaustos pacíficos ante el Señor. Y los israelitas preguntaron al Señor, porque el arca del pacto de Dios estaba allí en esos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, se presentaba ante ella. Y le preguntaron: ¿volveremos a salir en batalla contra Benjamín nuestro hermano o desistiremos? El Señor respondió: «Subid, que mañana los entregaré en vuestras manos». Entonces Israel puso emboscadas alrededor de Gabaa. Subieron entonces los israelitas contra Benjamín el tercer día y ordenaron batalla ante Gabaa como las otras veces. Los benjaminitas salieron contra el pueblo y fueron alejados de la ciudad, como las otras veces. Empezaron a matar a algunos por los caminos,
Uno de ellos sube a Betel y el otro a Gabaa del campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Los de Benjamín decían: están vencidos como antes. Pero los israelitas decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hacia los caminos. Entonces se levantaron los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. También las emboscadas de Israel salieron de su lugar del oeste de Gabaa. Llegaron contra Gabaa 10,000 hombres elegidos de todo Israel, y la batalla empezó a agravarse. Los de Benjamín no sabían que el mal se acercaba sobre ellos. Y el Señor hirió a los de Benjamín. En ese día los israelitas mataron a 25,100 benjaminitas armados de espada. Y los de Benjamín vieron que eran muertos, pues los israelitas habían dado lugar a Benjamín porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Entonces las emboscadas acometieron prestamente a Gabaa y pasaron a espada a toda la ciudad. Los de Israel habían acordado con las emboscadas en que hiciesen subir mucho humo de la ciudad. Entonces los de Israel retrocedieron en la batalla. Los de Benjamín empezaron a derribar heridos en Israel, unos 30 hombres, y decían: están vencidos como en la primera batalla. Pero cuando el humo empezó a subir de la ciudad, los benjaminitas miraron hacia atrás y vieron el fuego que subía de la ciudad. Entonces los israelitas se volvieron contra ellos, y los de Benjamín se llenaron de temor al ver que el mal había venido sobre ellos. Por tanto volvieron la espalda ante Israel hacia el camino del desierto. Pero el escuadrón los alcanzó, y los que salieron de la ciudad los mataban. Así cercaron a los benjaminitas, los acosaron y hollaron hasta Gabaa. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres de guerra. Los restantes dieron vuelta y huyeron al desierto, a la peña de Rimón. De ellos abatieron 5,000 hombres por los caminos. Fueron acosándolos hasta Gidón y mataron 2,000 hombres más. Así, aquel día, 25,000 benjaminitas fueron muertos, todos hombres de guerra. Pero 600 hombres huyeron al desierto, a la peña de Rimón, donde estuvieron durante 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron contra los benjaminitas y pasaron a filo de espada a hombres y bestias, y todo lo que hallaron en cada ciudad. También pusieron a fuego a todas las ciudades que hallaron. Hemos acabado de leer que casi 500,000 de personas armadas están decididos para ir a hacer justicia por el pecado repugnante cometido contra aquel levita y su mujer. Y ellos se organizaron, planificaron su ataque, estaban unidos como un solo hombre, indagaron y fueron a buscar a los culpables. Pero cuando llegaron allí, los de Gabaa no los entregaron, y esto denota la maldad en que esta gente estaba sumida. Quizás ellos mismos eran partícipes de esto. Por lo tanto, consultaron a Dios. Y Dios les dijo: vayan primero a Judá. Y cuando salieron, dice la Biblia que murieron 22,000. Y entonces se entristecieron, volvieron a consultar a Dios, y ahora Dios les dice por segunda vez: vayan. Pero ahora mueren 18,000 más. La pregunta es: ¿por qué murieron y por qué Jehová no entregó a Benjamín en sus manos? El comentario bíblico Mundo Hispano da 4 razones importantes. En primer lugar, en su consulta a Jehová, Israel no preguntó si deberían pelear contra Benjamín. Ellos decidieron pelear antes de la consulta. En segundo lugar, Jehová no prometió darle la victoria a Israel. En tercer lugar, no hay evidencia de que Israel haya seguido la instrucción divina de que Judá encabezara el ataque. Y en cuarto lugar, las derrotas de Israel en el libro de los Jueces se debe a la infidelidad al pacto con Dios. Ese día Jehová permitió la derrota para enseñar a la nación a depender de él y para llevarla al arrepentimiento. Ellos solo querían venganza, y su venganza estaba basada en un celo ciego porque no tenían toda la información completa. Ellos decidieron tratar de aniquilar a todo lo de la tribu de Benjamín, porque estaban reflejando una pasión desenfrenada. Y entonces su obsesión lo llevó a experimentar resultados adversos. Pero el versículo 26 es la clave central para mí de este capítulo. ¿Qué dice el versículo 26? Dice que los israelitas fueron a la casa de Dios, lloraron, se presentaron ante el Señor, ayunaron aquel día hasta la tarde
y sacrificaron holocaustos pacíficos ante el Señor. Y ahora es su tercera salida. Y Dios les dice, vayan porque ahora les voy a dar la victoria. Y dice el versículo 35 que Jehová hirió ese día a los de Benjamín. Y el total de muertos fue de 25.100 benjaminitas. Hasta aquí el estudio de este día, apreciado amigo. Mañana continuaremos con otro interesante capítulo del libro de los jueces. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.